¿Dónde? Estamos en la entrevista del día, seguimos nosotros aquí en 5 Días Televisión con muchas informaciones y siempre es un gusto recibir a los invitados aquí en nuestra casa, en piso. Vamos a hablar un poco sobre uno de los capítulos más interesantes de los últimos tiempos en este periodo de democracia, de una gestión, y no lo digo porque está aquí conmigo, sino porque realmente podemos ver que está teniendo un gran impacto de manera positiva. Repito, una institución que no ha tenido una fama en el pasado tan interesante como es la del INDER. Francisco, gracias por tu visita, gracias por acompañarnos con nosotros el día de hoy. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, un saludo a todos los televidentes acá en 5 Días TV y un gusto poder estar y hablar sobre algo que no es que le motiva mucho a la gente, pero tiene su lado bueno. No, tiene definitivamente, Sí. yo creo que es algo que contigo en esta conversación vamos a poder darle la dimensión correcta. Presidente del INDER, don Francisco Ruiz Díaz, visitándonos también aquí. Como siempre es un gusto conversar con él porque podamos ahondar en detalles técnicos que a veces la ciudadanía no conoce. ¿Cómo encontraste la casa? Quiero aprovechar un poco esta nota para que la gente pueda tener un poco un resumen a más de un año ya, ¿no? Sí, llevamos creo que un año y medio y bueno, ¿cómo encontramos la casa? Y el INDER pues tiene una particularidad. Mm, La reforma agraria se creó en el año 1918, sale el primer instrumento jurídico que es la ley 309, en octubre de 1918. Eso quiere decir que tiene 107 años de historia, ok. o sea, de política en sí. Sin embargo, ¿verdad? El gobierno en sí lo que ha hecho es comprar tierra, acumuló tierra y se volvió en el mayor señor feudal de Sí. todo el Estado paraguayo y apenas logró titular 5%. Eso es historia de famoso IBR, todas esas Exacto, cosas, del ¿verdad? ir al Instituto de la Reforma Agraria, que cuando era el Departamento de Ingenieros de Obras Públicas, y Instituto de, digamos, Reforma Agraria, después vino el Instituto, el IBR, el Instituto de Bienestar Rural, hoy INDER. Sí. En toda esa historia de 107 años solamente se transfirió 7% de toda, 5% de todas las tierras que fueron adquiridas para pasarle a los campesinos. Ujú. Entonces, ese es quizás el diagnóstico más grueso de cómo encontramos. Y en ese contexto lo que fue ocurriendo es, imagínate darle 4 millones de hectáreas a la administración pública, a la burocracia. Entonces el burócrata se siente poderoso y se vuelve discrecional también, ¿verdad? Entonces con 4 millones de hectáreas y que Juan Pablo tenga que venir a pedirle su título y bueno, yo tengo 4 millones, entonces me siento como poderoso, actúo de manera discrecional y encontramos con varios inconvenientes, ¿verdad? Prácticamente la titulación era nula, apenas 900 títulos por año, es poquísimo cuando Muy en realidad, poco. sí, cuando en realidad tenemos aproximadamente unos 350.000 títulos que entregar, Ujú. ¿verdad? Que nunca existió prácticamente una política para la regularización. Y esto es lo más raro, Juan Pablo, Sí. porque si vos decís la reforma agraria que está claramente en la Constitución Nacional, ¿verdad? Dice el artículo 114 que la reforma agraria es como un instrumento que sirve a los efectos de incorporar al campesinado paraguayo al bienestar, al desarrollo económico y social. Sin embargo, no lo hemos hecho, no lo hemos empoderado, no lo hemos entregado el título propio. Francisco, esto quiere decir, para que la gente pueda entender, comunidades en el interior que se han organizado, se han establecido en ciertos lugares, están buscando justamente ser dueños de eso, ¿no? Así es. Sí, hemos comprado tierras. Te doy un caso incluso para que encuentres el estado, para que te des cuenta del estado de abandono. Un día me visita una organización de campesinos, era el departamento de Paraguarí, y me dicen que querían titular su tierra, pero que le dijeron de que estaban sobre un excedente fiscal de 5.000 hectáreas. Ujú. Y nos pusimos a hurgar la documentación y encontramos fuera de la institución un título de propiedad de 5.000 hectáreas que era el asentamiento de ellos, que la institución había comprado en 1950 Ok. con Roberto L. Petit. Entonces son inmuebles que el Estado compró, Ujú. que ya pagó todo y que tenía que transferirle a los campesinos y nunca los transfirió. Eso es lo que hoy estamos haciendo, porque sin un título de propiedad, esta gente vive por fuera de lo que es el contrato social, que es un poco la tesis de Hernando de Soto, que habla justamente por qué los países son pobres. Y él asocia la pobreza rural con el problema de la titulación. Hay una pregunta que siempre, desde que empezaste a trabajar un poco, quiero aprovechar eso porque me parece importante también ver cómo ha sido el proceso de la digitalización, que me imagino que debe ser tu gran herramienta para acelerar los procesos, ¿no? Asimismo, y principalmente para dar seguridad jurídica también a las operaciones. Ajá. O sea, te da bastante certeza. Hoy día estamos nosotros digitalizando todos los expedientes del Chaco, por ejemplo.
En el Chaco sí ocurrieron muchas irregularidades, seguramente van a ir saltando más casos en el futuro y vamos a ir interviniendo según los casos que salten. Muchas veces no te quieren contar, los perjudicados no te quieren comentar qué es lo que ocurrió y todo ese tipo de cosas. Pero ahí, por ejemplo, hoy estamos digitalizando el 35% de la cartografía del Chaco. Estamos armando una cartografía a partir de todos los expedientes que estaban en los estantes y también incluso los títulos en archivos. Ahí vemos justamente unas imágenes de apoyo que nos comparten, que vemos justamente la gente con sus carpetas en mano. ¿Cuánta gente ya recibió su título? Y yo creo que estamos ya aproximándonos a los 9.000. Ahora justamente hoy, esta tarde, iniciamos una nueva ronda. Vamos a salir a entregar 1.000 títulos de propiedad. Hasta que nos entreguemos todos, no volvemos. Okay. Vamos a estar hasta el miércoles fuera de la institución y a trabajar con las organizaciones campesinas a entregar títulos de propiedad. Tenemos 1.000 títulos nuevamente que entregar ahora. ¿Qué hace la gente con su título después, Francisco? Porque esa es una pregunta interesante, porque muchos dicen, están en un proceso de formalizar a la gente con su título, pero luego no hay ninguna garantía que pueda volver a vender eso, por ejemplo. No, está restringido por ley, los escribanos saben. Hay una limitación en el Estatuto Agrario que dice que una vez que yo cancelo, nosotros damos a 10 años de plazo a varones, 15 años a mujeres. Cuando yo cancelo mi título, ahí tengo que esperar 10 años si quiero transferir. O sea, son 20 años que genera arraigo por lo menos. ¿Verdad? O sea, toda una generación que se queda en el campo, ¿verdad? Entonces, está dada esa restricción legal, se cumple. Eso, nadie quiere tocar un título del INDER porque eso tiene incluso consecuencias penales para los escribanos que participan en esa operación. Entonces, ¿qué hace la gente con su título? Vemos hoy que le están dando dos grandes usos, tres en realidad. En primer lugar, los títulos individuales, o sea, Juan Pablo recibe su título, está contento, va al Ministerio del Urbanismo de la Vivienda, presenta una copia auténtica a los efectos de construcción de una vivienda social. Hoy hay una fiebre tremenda ya sustentada en la titulación masiva. Y en segundo lugar, estamos trabajando con el Crédito Agrícola de Habilitación y el Banco Nacional de Fomento para que las personas se presenten con sus títulos de propiedad y tienen incluso tasas de intereses. Con un título tienen tasas de intereses hasta de un dígito en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, si vos querés un préstamo, una cosa es sin título, están entre el 18 al 20%, con título de propiedad está entre el 8 al 9%. Qué interesante, eso último que planteas es realmente una información muy valiosa, principalmente para ver el desarrollo de lo que implica esto, que en realidad siempre es el sueño de todo paraguayo, es poder tener su pedazo de tierra, ¿no? Sí, así es, ¿verdad? Y yo creo que hay condiciones suficientes. Nosotros tenemos 350.000 títulos a entregar en todo este tiempo. No vamos a poder hacerlo, son 107 años que cargamos sobre nuestros hombros, ¿verdad? Pero ya hemos roto, o sea, hemos quebrado barreras que estaban de por medio. Acuérdate de 900 títulos por año, nosotros en el primer año, el año pasado 5.000 títulos entregamos, ¿verdad? Tenemos 5 veces más de lo que se entregaba en promedio. Ahora ya estamos llegando, en este mes de enero, febrero, estamos llegando ya a 2.000 títulos aproximadamente. Marzo ya estamos llegando a 2.000 títulos. ¿Verdad? Leí una entrevista que te hicieron hace poco y en unas declaraciones con el presidente Peña te preguntaba qué querías, ¿no? Dejar como legado y le decías no ser imputado, le dijiste. Exacto, ¿verdad? Me preguntó él en mi primera reunión que tuve, bueno, ¿cuál es tu meta, Francisco? Me dice, ¿verdad? Y le dije, yo de broma, le dije, ¿verdad? Presidente, mi meta es no irme preso. Y si entrego 2 títulos de propiedad, ya sobrecumplo mi meta, porque todos los presidentes del INDER tuvieron problemas legales. ¿Verdad? ¿Por qué? Y yo te estaba comentando... Estando en la silla donde ellos estuvieron, ¿por qué, sí, Francisco? Dos cosas, ¿verdad? Uno es, la institución tiene autonomía, es una cosa medio peligrosa. O sea, es y no es parte de la administración pública, una cosa medio inentendible. Diferente que sea un ministerio, es más controlable, depende directamente del Poder Ejecutivo. Acá no. Acá vos tenés autonomía. Entonces, a veces la gente mal utiliza una herramienta muy poderosa que es la autonomía, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo que te comentaba, soy el dueño de 4 millones de hectáreas de tierra. Soy el mayor latifundista, o sea, soy lo que sería, digamos, los Cartwright en La Ponderosa, ¿verdad? Por decirte, no sé si llegaste a ver la serie, sí. ¿verdad? O en Yellowstone, por ejemplo, ¿verdad? Si viste la serie, entonces sería esa persona y eso te da un poder feudal prácticamente. Entonces la gente viene y te suplica por tierras, ¿verdad? Y vos tenés un poder muy grande, entonces hay que devolver ese poder al pueblo, hay que devolverle al campesino porque esas tierras se compraron para ellos. Francisco, la otra cuestión también, y solemos cuando voy al centro veo que siempre existe una situación ahí enfrente de tus oficinas. ¿Qué hay con eso? En realidad yo creo que esas manifestaciones están en el lugar incorrecto, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren es tierra, ¿verdad?
Entonces quiere que se les compre tierra. Y yo tengo dos inconvenientes. En primer lugar, una limitación legal que no se puede comprar tierra. Y en segundo lugar, que no tenemos plata para comprar tierras. Entonces es una cosa que haga lo que haga no voy a poder resolver. Correcto. Entonces están ahí hace creo que 10 meses por ahí, ¿verdad? Que siguen ellos ahí, no tenemos forma de comprarles tierra, ¿verdad? Creemos que el Parlamento en todo caso es la solución. Estamos trabajando con el Parlamento para ver si encontramos alguna solución, pero hasta el momento ni me cargaron en el presupuesto para compras de tierra, solamente estoy pagando las que ya el Estado debe, que son aproximadamente más de 100 millones de dólares de deuda del Estado por expropiaciones históricas, ¿verdad? Y no tengo plata para comprar tierras, ¿verdad? Ese va a ser un tema entonces de tu desafío, me imagino, como punto en tu agenda de este 2025. Está como estamos viendo el tema de todo lo que es auditar la deuda histórica. El INDER se habla de 160 millones, otros hablan 200 millones. Tenemos que saber qué realmente existe, qué tierras realmente fueron expropiadas de manera correcta, ¿verdad? Y a partir de ahí ver una estrategia de pago. Yo creo que la estrategia de pago pasa, digamos, por una reingeniería financiera de la institución, ¿verdad? Quiero tocar dos segmentos importantes de nuestra población. Uno es el tema de las comunidades indígenas. ¿Estás trabajando con ellos? Sí, muy de cerca. Hace poco entregamos un título de propiedad histórico desde el 74 que tenían la ocupación y le hemos entregado un título de propiedad de 10.000 hectáreas a la comunidad Ñandeva Guaraní, ¿verdad? Específicamente a la gente de Loma, allá en La Patria, y estamos trabajando con otras comunidades de Canindeyuca, Aguazú, estamos trabajando muy de cerca con ellos en todo lo que compete a tierras del INDER donde tenemos indígenas asentados. Les estamos transfiriendo. En el caso de ellos es un poco distinto porque la propiedad es colectiva. Ellos no conocen el concepto de la propiedad privada, ¿verdad? Entonces son, digamos que, culturas ancestrales y todo ese tipo de cosas. No valoran tanto la propiedad privada, sino la propiedad colectiva. Ese es un punto interesante. Y el otro es mujeres y jóvenes. Sí, un tema muy, muy interesante. En el tema mujeres, realmente, Juan Pablo, incluso ya hemos ganado 2 premios internacionales, ¿verdad? Otorgados por las Naciones Unidas. Hemos impulsado la facilidad del acceso a la mujer para la titulación y pasamos de que, digamos, anteriormente, antes de esta política de facilitarle a las mujeres, 3 de cada 10 títulos que se entregaban a nivel nacional eran para mujeres, hoy es 6 de cada 10 títulos. Gracias a que hemos eliminado una tasa de interés que llevaba, digamos, o sea, era un 12% sobresaldo, pero en la práctica triplicaba el valor del inmueble al ser sobresaldo. ¿Verdad? Porque en el financiamiento es donde recargaba mucho valor. Entonces, un inmueble que eventualmente podía costar 100 millones de guaraníes, terminaba costando 300 millones de guaraníes para la mujer. Hoy, ¿cuánto cuesta? 100. Porque eliminamos la tasa de interés para la mujer. Eso implica porque en realidad también tenemos la característica en el Paraguay de que muchas mujeres son cabezas de hogar. Así mismo, ¿verdad? Y varias cosas. Por un lado, desde el punto de vista de la estabilidad comunitaria, ¿verdad? Vos sabés bien que tanto en el campo como en la ciudad, cuando una pareja se separa, ¿verdad? Los hijos en el 99,99% de los casos van con la mamá, ¿verdad? Entonces, si la propiedad está en nombre del varón, el varón tiene una novia, vamos a decir, todo ese tipo de cosas, la mamá abandona con los hijos la propiedad y queda en la calle, ¿verdad? No hay todavía esa conciencia, vamos a decir. Sin embargo, hoy día, ¿verdad? La mujer tiene la seguridad, el título es de ella y es el varón el que tiene que abandonar el hogar y los niños quedan en un hogar seguro. Y en segundo lugar están las consecuencias, digamos que sociales. Se ha demostrado científicamente de que cuando le otorgas un título de propiedad a una mujer hay un reequilibrio intrafamiliar en el poder. Entonces la mujer tiene un activo, se siente empoderada y la mujer dice, golpea la mesa y dice, quiero tomar decisiones sobre el gasto de la familia. Entonces la mujer se empodera y lo que se ha encontrado es que mujeres empoderadas con un título de propiedad, ¿verdad? Sus hijos consumen 20% más de calorías, mejoran en un 40% el rendimiento escolar y además de eso gozan mejores condiciones de salud. Después hay otros elementos adicionales como ser que diversifican más y hace poco la FAO, el premio internacional que hemos ganado por esta política, la FAO va a traer una cooperación que quiere ellos impulsar e investigar qué ocurre cuando le otorgas un título de propiedad a una mujer en materia de cuidado del suelo. La tesis teórica, vamos a decir, que ellos quieren verificar con evidencia empírica a nivel mundial, son 5 países que estamos participando en este experimento, es que cuando vos le empoderas a una mujer con un título de propiedad, las condiciones del suelo son mucho mejores también. Y la otra cuestión, me parece que ese es un capítulo que nos puede llevar mucho tiempo para hablar, pero como introducción me parece importante dejar eso. Y te decía el segmento juventud, principalmente en la idea del arraigo y que se queden en el campo. Así es, vos sabés que es todo un tema, primero por la urbanización.
O sea, hay un fenómeno de la urbanización. Nosotros pasamos de tener un 70% de población rural en la década de los 70, los 80, a hoy día tener apenas un 30% de población rural. Sí. Entonces, muchos de los jóvenes de por sí están aprendiendo profesiones, reparan aire acondicionado, muchos ya son universitarios, primera generación de universitarios. Muchos quieren vivir con sus familias en el campo y ejercer ahí su profesión, ¿verdad? Y yo le llamo a eso crear zonas azules, ¿verdad? En el sentido de que se ha demostrado que la gente es feliz cuando vive cerca de las personas a quienes ama, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre normalmente cuando vamos junto a nuestra abuela en la campaña, que el pomelo, que bajo la planta de mango tomamos tereré, todo ese tipo de cosas. Nos sentimos felices con ese tipo de cosas que no tienen valor monetario, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente tener una política de arraigo a los jóvenes. Y está ocurriendo. Solamente que está ocurriendo ya por el impulso de la modernidad del urbanismo. Lo que está ocurriendo es que un señor a quien le di 30 hectáreas le está dejando a 4 de sus hijos parte. Entonces, si vos mirás el Censo Agrícola Nacional 2022, dice que hay una tendencia, dos tendencias observan en Paraguay. Primero es que las mujeres están teniendo cada vez mayor participación en la organización de las fincas. En segundo lugar, dice el fraccionamiento de los inmuebles. Y esto se da porque vos tenés distritos como Lima, Santa Rosa, La Guará, o tenés distritos como Arroyito, donde la modernidad va llevando que los hijos queden con los padres, pero los padres decían fraccionar sus inmuebles. Sí. Es que también ese es el mecanismo de herencia. Totalmente. Y bueno, ¿qué ganamos en términos de política? Que esa persona no tiene que emigrar hasta las ciudades. La ciudad tiene una vía muy pesada, muy insoportable, vamos a decir, ¿verdad? Sí, y es otra dinámica. Es otra cosa. Y ahí la gente que le gusta el campo y se quiere quedar allá, vivir eso. Y por otro lado tenés, el 100% de los campesinos no tienen seguro médico, pero no tienen una pensión, vamos a decir. Entonces, si nosotros le arraigamos a sus hijos en el campo, aseguramos que sus padres tengan una atención cercana, vamos a decir, de su familia. Hay muchos beneficios. Por eso digo, creo que hay que explorar más este concepto de zonas azules, porque creo que por ahí pasa hoy día la versión moderna del desarrollo económico. Vamos a dejar un poco como teoría eso para seguir ahondando más detalles en este año, Francisco. Me parece que ese es un aporte interesante. Y te toca viajar mucho. Últimamente me comentabas y también vi que estás recorriendo bastante el país. Me imagino que disfrutas bastante salir y oxigenarte cuando viajas, ¿no? Y da gusto porque escuchas diferentes historias. A veces me siento como diría, como la doctora Polo, Laura en América. Me siento en la mesa y viene un señor que le dejó a su señora tiene otra, están viviendo entre tres. Entonces, y yo voy, o sea, utilizo el método al estilo de Laura en América, le voy haciendo preguntas, pero ¿y por qué? ¿De dónde? Y voy. Y el encuentro a veces incluso conviven, pero al mismo tiempo también hay casos así violentos, gente que invadieron de repente un campo comunal y todo ese tipo de campos y de historia. Y el campo comunal es toda una historia. Mira que hay un premio Nobel de Economía sobre la historia del campo comunal, es para todo un tema. Entonces, disfruto porque conozco. Como economista, yo, por ejemplo, sé que hoy día sé, ¿verdad?, que la velocidad de circulación del dinero en el campo es seguramente 1/3 de lo que es en las ciudades. Eso yo no iba a saber si yo estaba en la oficina y haciendo las proyecciones macroeconómicas como anteriormente. Pero ahora te toca viajar bastante. Hay dos cuestiones últimas, agradeciéndote mucho tu tiempo. Una es, ¿qué impacto o qué incidencia tienen ustedes en el proceso de ordenamiento territorial? ¿Tienen algo que pueden ayudar en eso, Francisco? Primero, la estabilidad. Y te cuento un dato concreto. Arroyito, cuando yo asumí Arroyito, estaba a punto de explotar porque los campesinos estaban muy enojados, porque se les engañó, se les estafó 1.000 millones de guaraníes. Se les dijo que en el 2021 le iban a llevar su título, no se les llevó. Y hay un video por ahí que puedes ver en las plataformas donde dice un campesino, ¿sabes que vos viniste en agosto? Nosotros te íbamos a derramar combustible y te íbamos a prender fuego, ¿verdad? Y cuando yo me fui la primera vez, había 50 miembros aproximadamente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Hace una semana me fui a entregar, ya me estoy pasando los 2.000 títulos en Arroyito, ¿verdad? Y son mi familia, son hermanos, vas a ver abrazos, vas a ver lágrimas, ¿verdad? Y ya no existen resguardos de la Fuerza de Tarea Conjunta. O sea, primera conclusión, cuando entregas un título de propiedad, estabilizas la comunidad. Estabiliza, que es la tesis de Soto en su libro El Otro Sendero, ¿verdad? Cuando quieres combatir el tema de la insurgencia, bueno, entregar título de propiedad al campesino. Y la segunda tesis, que es económica, cuando vos le entregas el título de propiedad a un campesino, hay un empoderamiento.
Y según la literatura hay un 80% más de productividad en el mediano plazo y un 40% más de ingreso en el bolsillo del campesino, Ok. por ese empoderamiento que ocurre. Entonces el campesino deja de estar fuera de lo que es el contrato social, porque era un tipo informal, y ahora se formaliza y pasa a tener un impacto económico muy fuerte. Finalmente el impacto es microeconómico y también es macroeconómico. Y lo otro, Francisco, es un poco las proyecciones para este 2025. Estamos entrando en marzo, se cumple el primer trimestre, los que hacen cortes cada 3 meses. Bueno, se fue ya el primero de este 2025. ¿Cuáles son un poco las proyecciones? Nuestras proyecciones originales son de 4.700 títulos. Ajá. Pero en la reunión con el presidente de la República nos pidió 50.000 en todo su periodo de gobierno, con lo cual rehicimos las proyecciones y este año tendríamos que estar entregando aproximadamente unos 7.500 títulos. Yo creo que superamos eso. ¿Se puede lograr? Se puede lograr, se puede lograr. Siempre dije, el presidente siempre me preguntaba y le decía, presidente, este es un modelo escalable. ¿Qué significa eso? Que una vez que encontramos el método adecuado, podemos plantearnos la meta que queramos. Solamente que tenemos que ver, en primer lugar, cómo armamos el proceso y, en segundo lugar, los recursos financieros. ¿Dónde están las tierras del Estado, principalmente? San Pedro, Caguazú, Alto Paraná. Son 3 departamentos que probablemente concentran entre el 60 al 70% de todas las colonias de la reforma agraria. ¿El sur? Al sur son comunidades muy envejecidas, con poca presencia del Estado, muy bajo nivel de titulación. Justamente yo voy el viernes al sur a entregar títulos. Ahora estamos entrando históricamente, todo lo que es Ñembucú, Misiones, ahí no habían títulos de propiedad. Nosotros ya estamos empezando a entregar títulos de propiedad en esa zona. Pero solamente vamos a poder llegar si descentralizamos a nivel de división. Entonces vamos a crear una división sur de manera experimental y vamos a empezar a trabajar, no desde Asunción, sino directamente desde allá. Eso es interesante, es una innovación que vas a implementar de tener cabeceras, ¿no? Así mismo, y en lugar de tener cabeceras departamentales, porque esta metodología es un poco costosa. Entonces la metodología que nosotros implementamos que se llama barrido predial masivo, que lo inventó justamente Hernando de Soto en Perú, para regularizar las tierras informales, ¿verdad? Entonces nosotros estamos utilizando la misma metodología, barrido predial masivo, y podemos llevar el barrido en los diferentes departamentos. Pero tener equipos de barrido muy costoso distribuido en departamentos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a tener una división que de ahí van a ir partiendo, digamos, los equipos de barrido. ¿Cómo se puede hacer para tener un modelo como el que estás llevando en otras instituciones del Estado? Y creo que hay elementos como en primer lugar la voluntad, en segundo lugar la capacidad en sí, y el tercero es, mira, vos vas a tener problemas en todas las instituciones, Juan Pablo. O sea, vas a encontrar funcionarios que te quieran trancar, funcionarios que digan, no, eso no se puede, pero vos tenés que tener la habilidad, la capacidad de evitar esas trancas, ¿verdad? Y de saber ya quiénes te van a trancar, ¿verdad? Yo ya pasé por una institución complicada que era el Catastro Nacional, después me tocó algo más cómodo, donde nos veíamos cada semana, ¿verdad? Era mucho más alegre ahí, que era el Viceministerio de Industria. Así es. ¿Verdad? Y ahora me toca una institución que es sumamente compleja. Yo considero que hay 2 instituciones muy complejas a nivel del Estado, INDER e IPS. Al terminar este periodo, ¿vas a llevar una maestría o un doctorado? Un postdoctorado. En la práctica. Y volvemos también después a la docencia. Eso es importante. Volvemos a la docencia. Es siempre nuestro lugar donde nos sentimos cómodos también. Así Francisco, mismo. Gracias por tu visita. No, gracias Juan Pablo. Un gusto poder estar contigo, creo que casi después de un año. ¿Verdad? Y bueno, nos ponemos a disposición para continuar hablando sobre esto, que es muy interesante y que se habla poco, pero que tiene fuerte impacto económico. Eso principalmente, y nosotros queríamos poner eso en detalle aquí en nuestro espacio de información y análisis. Muchos que toman decisiones nos ven diariamente, entonces queríamos también hacer conocer esto que están llevando a cabo desde el INDER. Hasta una próxima. Hasta una próxima, Juan Pablo. Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, hablando con nosotros aquí en Información y Análisis. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más aquí en 5 Días Televisión. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica